Muy buenos días. En este video pues voy a explicar la implementación que se realizó para el juego de Pong, el cual fue un proyecto planteado por el profesor de la materia electrónica digital de la universidad en donde estudio. Y lo que vamos a empezar a mirar pues es el funcionamiento de este juego por medio del video que está en pantalla. Entonces, como podemos observar, el juego consta de varias partes. Tenemos las dos paletas, que son, digámoslo así, los carritos que se van a mover según la orden que le dé el jugador. Vamos a tener dos contadores, los cuales pues indicarán la puntuación de cada jugador. Vamos a tener una línea en la mitad, que indicará pues la mitad del tablero. Y la bolita que se ve moviendo, pues vamos a generar las secuencias necesarias para que se mueva durante por medio del tablero. Bueno, el proyecto pues se implementó con una matriz LED de 8x8 inicialmente, pero pues nos dimos cuenta que el tablero pues quedaba muy pequeño con esa matriz, entonces lo que hicimos fue adjuntar otra matriz de las mismas. Y la matriz que utilizamos es la matriz que estamos viendo en esta imagen, la cual es de 8x8, o sea que tiene 64 LEDs. Y estos 64 LEDs se controlan por medio de 16 pines que tiene físicamente la matriz. Los pines, como se explicó en el blog, los contamos de 1 a 8, de izquierda a derecha por la parte de abajo, donde se encuentra la referencia de la matriz, y de 9 a 16 en la parte de arriba. Bueno, según lo que vemos acá, podemos darnos cuenta que la matriz consta de un arreglo, digámoslo así, matricial, que va a permitir pues prender un LED o otro LED según la alimentación que le demos a la matriz. La matriz tiene cátodos comunes y ánodos comunes. Estos pues se utilizan para controlar las filas y para controlar las columnas de la matriz. Físicamente, pues al comenzar el proyecto, pues lo que hicimos fue como un reconocimiento del funcionamiento de la matriz y realizamos una tabla, la cual encontramos acá. Aquí en esta nota pues explicamos cómo se ubicó la matriz en la protoboard y cómo se conectó también a la PSOC. El nombre de los pines que se ven acá ya son los pines que se tomaron como conexión en la PSOC. Estos todos van a ser pines considerados de salida en la PSOC. Y según la matriz, pues acá tenemos que el pin 1 de la PSOC está conectado al pin 16 de la matriz. O sea que el pin 1 de la PSOC, el cual lo conectamos al puerto 3.0 de la PSOC, viene conectado a este pin, al pin 16 de la matriz. Y así con el resto. El pin 2 al pin 15, el pin 3 al pin 14, etc. Entonces, lo que hicimos es realizar esta imagen, que ahí no se ve claro, la cual nos dice el LED y la conexión que tengo que hacer para que él prenda. Entonces acá tengo la imagen de la matriz. Bueno, pues esta imagen nos va pues a mostrar cómo está arreglado, cómo lo consideramos nosotros. Entonces la matriz va a tener 64 LEDs. Cada LED lo numeramos de esta manera. Por ejemplo, si yo digo tengo el LED 44, va a ser este LED y quiero que se encienda el LED 44. La manera en que voy a encender el LED 44, entonces voy a buscarlo. Busco acá LED, me voy acá 44 y me dice que tengo que poner el pin 7 ABCC, o sea un 1 lógico, y el pin 5 a tierra, o sea 0 voltios o a 0 lógico. Si yo cumplo esta condición, lo que vamos a tener es que en la matriz se nos va a iluminar el LED 44
y pues así sucesivamente con los LED que necesitemos. Pero entonces para yo prender varios LEDs en la matriz, ahí nos pueden presentar problemas. Por ejemplo, si yo prendo el LED 31, el LED 41 y el LED 51 y habilito solo esta parte, van a prender solo esos LED. Pero necesito prender el LED 36, 46 y 56 de manera independiente, o el LED 66. Yo al activar los ánodos o los cátodos, pues puedo que la matriz no funcione correctamente y lo que necesitamos hacer es una multiplexación. La multiplexación pues va a venir adherida a los pines que tenemos de entrada pues a la PSOC, los cuales van a ser pues los 16 pines de la matriz. Entonces con estos pines son 16. Lo que hacemos en PSOC es manejar esos 16 pines como un número de 16 bits, y según lo que yo necesite voy a prender ciertos LED. Entonces miro las combinaciones y los voy a prender uno por uno y voy a multiplexar esa parte. O sea, digamos, yo quiero prender el LED 44, tengo que cumplir con esta función. Voy a prender el LED 56 y tengo que cumplir con esta otra conexión, que el LED 56 esté conectado al pin 6 ABCC y al pin 9 en tierra. Entonces, ¿qué hago yo? Tengo que prender el pin 44, que es el que tengo acá, y el pin 56, que es el que tengo acá, de manera independiente, lo cual lo logramos con una multiplexación, de igual manera que se realizaba con visualización dinámica. Pero esta vez la visualización dinámica pues va a ser un poco más robusto, gracias a que para prender estos dos LED pues tengo que tener en cuenta toda la matriz. O sea, tengo que tener en cuenta los 16 pines que tengo en la matriz. Los 16 pines que tengo en la matriz. Entonces, ¿yo qué hago? Según la identificación que realizamos en la matriz, bueno, pues tenemos un común de filas y un común de columnas. El común de filas, que son las que están horizontalmente acá por esta, sí, por esta fila 1, fila 2, fila 3, fila 4 hasta la fila 8. Y el común de columnas, que también va del 1 al 8. Nos dimos cuenta al probar la matriz LED que el común de filas está conectado a los cátodos comunes de los LED en cada fila. O sea, va a ser la parte de 0 voltios. Y el común de columnas está conectado a los ánodos de cada LED. O sea, vamos ahí a controlar la parte positiva. La lógica o como lo entendimos con mi compañero, lo que hicimos es que si yo quiero prender el LED 44 y el LED 56, pues miro la tabla, LED 44 que cumpla estas dos condiciones y LED 56 que cumpla estas dos condiciones. Eso lo vamos a llevar a un multiplexor de 2 a 1 con cada canal de 16 bits. Y en esos 16 bits vamos a conectar el bit 5, vamos a ponerlo en un 0 lógico, y el pin 7 en un 1 lógico. Pero el resto de pines de tierra los vamos a conectar a un 1, porque si no lo que va a pasar es que se me va a prender no solo el LED 44, sino se va a prender el LED 64, el LED 84, el 74, el 54, el 34, el 14 y el 24. O sea, vamos a prender toda una fila, toda una columna. Si no pongo los pines de tierra que no necesito a 1. Esa es la lógica que se maneja. Y para el pin 56 pues se hace de la misma manera. El pin 9, que va a ser el bit 9 de nuestra entrada al MUX, y el pin 6 va a estar a un 1 lógico. El resto de tierras van a estar en 1 lógico, y el resto de BCC lo podemos dejar en 1 lógico o en 0 lógico.
Bueno, como nos dimos cuenta que al usar una sola matriz, pues el proyecto pues no iba a quedar como tan bonito de mostrar, lo que hicimos fue conectar dos matrices. Y para conectar dos matrices, pues vamos a tener el doble de LEDs. El doble de LEDs pues implica que tengamos 128 LEDs, lo cual pues complica un poco las cosas para, para trabajar en este proyecto. Entonces lo que hicimos fue lo mismo, realizar una tabla con las combinaciones que necesito para prender cada LED. Aquí pues están las combinaciones para prender el LED del LED 11 al 116, el LED 21 al 216, el LED 31 al 316 hasta el 81 al 816. Lo que hicimos en esta parte fue, como se ve acá en la imagen, conectamos las dos matrices. Y como ya lo dije anteriormente, pues tenemos un común de filas y un común de columnas. En este caso puenteamos todos los comunes de filas para poder controlar con un solo cátodo común la fila 1 del LED 1 al LED 116 y así sucesivamente. Al hacer este arreglo, pues nos resultó lo siguiente. Tenemos acá el LED arreglado de como de una manera de coordenadas o matricialmente. Tenemos hasta el LED desde el LED 1.1 hasta el LED 8.16 y pues la suma total de todos estos LED van a ser 128. Entonces acá lo que hicimos fue puentear todos los comunes de filas y los comunes de columnas los dejamos independientes y los conectamos a la PSOC. Acá en esta tablita tenemos pues la conexión que se realizó para los pines de la PSOC y según pues la columna que corresponde. Entonces decimos acá, por ejemplo, que en la matriz 1, el pin 1 que está conectado a la PSOC va a ser el pin 16 de la matriz 1. Y en el caso de los comunes ponemos matriz 1 y matriz 2. Está conectada al pin 3 de la PSOC y físicamente en las matrices van a ser los pines 14 de cada uno. Y así sucesivamente para todos los pins, como para que no haya confusión. Y la tabla pues funciona de la misma manera. Entonces, bueno, como ya lo expliqué, entonces si necesitamos prender más de dos LEDs o en este caso pues a lo que vamos a seguir explicando que va a ser el diseño de la secuencia para realizar el movimiento del carro o de las paletas de cada jugador, pues esto se va a lograr multiplexando ese movimiento en dos partes. La primera parte va a ser el movimiento del carro 1 y la segunda parte va a ser el movimiento del carro 2. Para eso pues vamos a utilizar un MUX más grande, gracias a que como tenemos ahora no 16 entradas sino 24, entonces lo que vamos a trabajar para aprender cada LED va a ser enviando un número de 24 bits pues a las salidas que tenemos conectadas, que son las matrices, y pues ellas harán el trabajo correspondiente para aprender el LED que deseemos o realizar el trabajo que le indiquemos. Entonces, ya sabemos que para trabajar con la matriz vamos a realizar una multiplexación de filas y columnas, la cual viene dada por canales de 24 pines y el MUX va a ser del tamaño que necesitemos para el diseño. En este caso, pues nosotros lo que pensamos fue el movimiento del carro A, el movimiento del carro B, la línea que va en la mitad y el movimiento de la bola. O sea, inicialmente dijimos, bueno, necesitamos un MUX de 4:1, pero cada canal debe tener 24 bits. Entonces es un MUX demasiado robusto. Entonces, pues esa fue la implementación que se realizó. Voy a abrir el proyecto para irlo mostrando. Entonces acá lo que tenemos pues va a ser ya la implementación ya empezó acá. Voy a ir explicando acá el movimiento de los carros. Entonces para el movimiento de los carros tengo en cuenta dos columnas, la columna 1 y la columna 16. Entonces voy a tener en cuenta la columna 1 y la fila 16. Perdón, la columna 1 y la columna 16.
Entonces para estas dos columnas vamos a implementar la lógica correspondiente para poder inicialmente que empiece el LED 41, el LED 51 y el LED 61 encendidos, el LED 416, 516 y 616 encendidos, y que según dos órdenes que yo le dé, las cuales pues la vamos a utilizar por medio de pulsadores, vamos a realizar el movimiento hacia arriba o hacia abajo de los carros. Entonces lo que hacemos acá es lo siguiente: nos vamos acá al proyecto y nos vamos a encontrar con lo siguiente. Espera, me toca abrirlo desde el computador. Entonces lo que realizamos para el movimiento de los carros pues es en primer lugar la tabla de estados. Teniendo pues la tabla de estados nos damos cuenta de qué es lo que necesitamos y pues cómo lo vamos a lograr. Entonces, viendo esta imagen, iniciamos con 3 LED prendidos. Los vamos a poder mover hacia arriba o los vamos a poder mover hacia abajo, los cuales los vamos a relacionar como un desplazamiento hacia la izquierda o hacia la derecha de cada carro. En este caso pues lo que hicimos fue realizar la siguiente tabla. Aquí está la información. Tenemos un total de 8 estados: el estado A, B, C, D hasta la H. Empezamos, bueno, este va a ser pues mi estado inicial. Pasamos a realizar las acciones que se requieran con estas condiciones, con las condiciones de entrada, que va a ser la condición arriba y la condición para abajo. Y pues esas van a ser nuestras dos entradas del sistema. Tenemos el estado siguiente, tenemos las salidas. Colocamos solo 8 salidas, gracias a que me voy a mover sobre una columna. Y pues una columna tiene un total de 8 LEDs. Entonces ahí nos vamos a ir moviendo. A S1 pues va a ir conectado el LED 1.1 y el 1.16, según pues el caso que corresponda. Al S2 va a ir conectado el LED que le sigue, que sería el 2.1, el 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1. Esa fue la razón por la que empezamos a contar desde S1 y no desde S0. Entonces, en mi estado inicial, que va a ser el estado A, si las dos entradas se encuentran en 0, el carro va a estar en el LED 1.4, 1.5 y 1.6. Esos LEDs van a estar encendidos. Y si abajo está en alto y arriba está en bajo, lo que vamos a hacer es que el LED continúe pues en ese mismo punto, pero en los estados pase al siguiente estado. Al pasar al siguiente estado pues va a pasar al 001, que va a ser el estado B, y vamos a hacer que el carro se corra una posición hacia la izquierda, según la tabla. En cambio, si oprimo arriba, también voy a realizar que el carro se desplace de una manera, pero acá el estado siguiente va a ser 111, o sea, me voy a volver al último estado. Me voy a ir al último estado, y en este estado el carro se desplaza hacia la derecha. Esa fue la lógica que se manejó para implementar esta tabla. Y pues ya del estado B paso al estado C con la entrada abajo en alto, y así sucesivamente, y me regreso con la entrada de arriba en alto. Así se logró pues el movimiento de los carros. Lo que hicimos fue realizar mapas de Carnot por medio de un programa llamado Logosyn, el cual nos arrojó pues las ecuaciones para realizar esta implementación. Y
pues acá tenemos el resultado final, el cual tenemos movimiento carros estados. Acá tenemos pues ya la implementación final para las 8 salidas. Y bueno, pues como tenemos 3 estados, pues usamos 3 flip-flops tipo D. Y aquí está toda la lógica que se llevó a cabo. Entonces, aquí está la lógica para el circuito secuencial. Y todos esos compuertos que se ven, pues viene siendo la lógica combinacional que se utilizó para esta implementación. Te lo muestro lentamente para que lo puedan como visualizar. Están conectadas todas las salidas. Esta circuitería lo que hacemos es activar lo que llamamos en la tabla como Q siguiente. Q siguiente 0 va a ser de 0, Q siguiente 1 va a ser de 1, Q siguiente 2 va a ser de 2 y Q siguiente 3, no mentiras, vamos hasta ahí. Entonces esa fue la implementación que se hizo para el movimiento de los carros. Lo que sigue pues va a ser la lógica que se realizó para las secuencias, y pues en las secuencias tenemos que la bola pues se va a mover en varios sentidos, pero siempre tomamos un ángulo de 45 grados según la matriz pues que estamos utilizando. Entonces lo que hacemos es inicialmente marcar el camino por donde se va a mover la bolita del juego y revisar qué secuencia es la que vamos a implementar, y por ende pues vamos a realizar la tabla de estados. Para la secuencia 1 hicimos este camino, acá está indicado pues con la flecha. Empezamos en el LED 516, nos vamos en diagonal, pegamos en la pared, nos devolvemos. Acá en esta línea que está en amarillo, esa es la línea de la mitad que siempre va a estar prendida, entonces no contemplamos la que pasara del LED 49 al LED 58, sino que saltar el LED 49 al LED 67. Llegamos al 85 y finalmente pues vamos al LED 41. Ahí terminamos la secuencia. Para iniciar la secuencia pues contemplamos una entrada que cuando esté en 1 lógico pues se active la secuencia y finalice hasta que lleguemos al 4.1. La entrada simplemente la va a decir inicie, pero no la va a decir finalice. Ella finaliza ya cuando pasan los ciclos de reloj que se hayan considerado. En este caso pues van a ser 15 ciclos de reloj para que la secuencia finalice. Entonces tenemos estos estados, tenemos un total de 15 estados, los cuales pues los nombramos según el LED que vamos a aprender. Por ejemplo, en el primer estado vamos a aprender el LED 516, en el segundo estado el LED 415 y así sucesivamente hasta llegar al LED 41, que es el camino que se acaba de mostrar en la imagen. Entonces, si yo me encuentro en el estado inicial y la entrada está en 0, según la tabla de verdad que acá realizamos, todo va a estar en 0. Y cuando decimos todo va a estar en 0, va a ser el estado siguiente, se va a seguirme manteniendo en el estado anterior, y mis salidas que van a ser de la A1 a la A24, que van a ser los pines de conexión que están físicamente en las matrices, tomando a A1 como pin 1 y a A24 como pin 24, y vamos a tomar una salida S, la cual nos indicará al final de la secuencia que pues que esta terminó. Lo que hacemos es que si la entrada está en 0, pues no tenemos que estar alumbrando nada, entonces pues todo va a estar en 0. Si yo conecto toda la matriz en 0, pues no va a prender nada. Pero si la entrada es 1, vamos a pasar al siguiente estado, que va a ser el estado del LED 415. Voy a pasar a prender el siguiente estado, pero antes de eso se me va a prender el LED 516, y revisando la tabla, la primera tabla, para yo prender el LED 516 es el que se encuentra acá. El LED 516
lo tenemos en esta tabla. Decimos que con pin 9 en BCC y con 0 en pin 14. Entonces lo que realizamos es el pin 9 en 0 voltios, que va a ser pues el común. Espérame, lo revisamos otra vez que... No, el pin 9 está ABCC. Aquí esta parte de la tabla pues nos quedó mal. Y mentiras, acá lo tenemos. Entonces acá tenemos el pin 9 conectado a ABCC, que va a ser un 1 lógico. Y el pin 14 debe estar a 0 lógico. Entonces el pin 14 está a 0 lógico. El resto de pines comunes de cátodo común los voy a conectar en 1 lógico, pues para impedir que se nos prendan varios LED en la matriz. Y así sucesivamente hasta lograr prender el LED 41. Pero entonces, ¿qué sucede acá? Como podemos observar acá, si la entrada es 0 o es 1, vamos a pasar al estado siguiente. O sea, ya no vamos a depender de la entrada, sino apenas damos inicio en la entrada, con la entrada en un 1 lógico, lo que hacemos es que todo este cambio de estados y todas estas salidas se activen en cada ciclo de reloj, hasta llegar al último ciclo de reloj. Gracias a que al estar en el LED 41, pues voy a pasar al estado siguiente, que va a ser el estado inicial. Por tanto, pues va a quedar habilitada la secuencia para volver a iniciar. Lo que hacemos en la secuencia 2 es exactamente lo mismo, pero en la secuencia 2 el camino que vamos a seguir pues va a ser un poco distinto. Gracias a que, bueno, en la secuencia 2 vamos a empezar en donde terminamos la secuencia 1, que fue en el LED 41, y nos vamos a ir en dirección contraria por donde llegamos. Entonces nos vamos en el 41, vamos al 32, nos vamos en diagonal, seguimos todo este camino, y según este camino pues implementamos la tabla de verdad, la tabla de estados, llegando pues a elaborar esta tabla. Luego pues teniendo esta tabla la implementamos en PSOC y ya vamos a mostrar el resultado final, lo cual logramos pues realizando mapas de Carnot para Q3 siguiente hasta Q0 siguiente, y para S hasta A24, que son las salidas pues del sistema. En la secuencia 3 tenemos que pues se sigue otro camino. Esta secuencia 2. Para la secuencia 3 empezamos donde finalizó la secuencia 2 y finalizamos en el LED 21. Y se realiza el mismo trabajo, realizamos pues esta tabla de estados y pasamos a la secuencia 4. Para la secuencia 4 lo que hacemos es iniciar donde terminó la secuencia 3 y terminar en el LED 1.16. Por tanto, pues se realiza el mismo trabajo, se realiza esta tabla para la secuencia 4. Para la secuencia 5 realizamos esta tabla gracias a pues esta imagen. ¿Cuál empezamos? Donde terminó la secuencia 4 y finalizamos en el LED 11. Y finalmente pues tenemos la última secuencia, que va a ser la secuencia 6. ¿Cuál esta secuencia? La empezamos en el LED 1.1 y lo terminamos en el LED 3.16. Ese fue el trabajo pues que se realizó. Pues cabe recalcar que en esta secuencia, en la secuencia 6, sí vamos a utilizar los 16 estados de la tabla de estados para los 4 flip-flops, gracias a que pasamos de estar el LED 1.1 al 2.1. Y si contamos los LED en color verde, vamos a contar un total de 16. Cada LED encendido pues es un estado. Entonces en la última secuencia sí utilizamos todos los estados que se contemplaron, o sea, los 16 estados, y se logra pues la siguiente tabla.
Empezamos en el LED 1.1 y terminamos en el LED 3.16. Lo mismo, pues, lo que hicimos para cada secuencia fue implementar, bueno, pues como pasar esta tabla de estados al programa de Logosyn, y de ahí tomamos las ecuaciones y lo implementamos en PSOC. Entonces acá tenemos la secuencia 1, de la secuencia 1 a la 6. Para la secuencia 1, pues según las ecuaciones de estado que nos dieron, pues implementamos toda esta lógica secuencial y combinacional. Y pues esto funciona correctamente. La secuencia 1, pues cabe recalcar que vamos a tener una entrada, que es la que llamamos entrada E en la tabla. Vamos a tener otra entrada que va a ser la entrada de reloj, pues que va a ser para accionar los flip-flops. Y con este reloj, pues, lo que vamos a controlar es como la velocidad de la pelota. Entre más bajita, entre más poca frecuencia tenga este reloj, esté conectada a esta entrada, la pelota pues se va a desplazar más lentamente. Y si se aumenta la frecuencia, pues va a aumentar la velocidad. Tenemos la salida A1 a A24 configurada como un bus, y la salida S, la cual nos indica pues que finalizó la secuencia. Este recuadrito o este componente en PSOC pues se realizó de manera individual para las seis secuencias. Pero bueno, las dos únicas secuencias que implementamos ya haciendo pues los esquemáticos y realizando el circuito pues con toda esa lógica combinacional, pasamos ya a realizar, bueno, la secuencia 1 y 2 quedaron con lógica de compuertas, y de la secuencia 3 a la secuencia 6 dimos uso a la herramienta LUT de PSOC, en el cual pues como estos componentes nos permiten utilizar 5 entradas y máximo 8 salidas, lo que hicimos fue, como tenemos 5 entradas, que pues bueno, va a estar desde la Q3 hasta la entrada, ahí tenemos 5 entradas, las cuales pues conectamos de esta manera. En el menos significativo va la entrada, y en el resto pues van los Qs. Acá Q0N lo colocamos negado, gracias a que la implementación que realizamos pues fue hacia el otro lado. O sea, si yo niego esas entradas, lo que vamos a hacer es que la secuencia 1 no se me desplace de la manera en la que pues, acabamos de indicar, sino que la secuencia 1 va a empezar por el LED 41 y va a terminar en el LED 516. Si negamos las entradas del sistema. Entonces acá lo que realizamos es por cada LUT, acá vamos a conectar. Si lo vemos internamente, pues tenemos las 32 combinaciones, y en el out 0 del primer LUT vamos a conectar la entrada S1, perdón, la salida S1. Ahí en el out 1, S2, sucesivamente hasta llegar a S8. Y eso se hizo para el primer LUT. Para el segundo LUT, bueno, acá como se indica en el mensaje de arriba, las salidas 9 a 16, o sea, la A9 a la A16, y finalmente la 17 a la 24. Este mismo trabajo lo realizamos para la secuencia 4 y para la secuencia 5. Ahí finalmente pues para la secuencia 6 también. Pero en la secuencia 6 utilizamos también otro LUT para los estados siguientes. Gracias a que en esta pues utilizamos los estados desde el 000 hasta el 1111. Entonces acá ya continuamos con el trabajo. Ya tenemos el movimiento de los carros y el movimiento de la bola. Entonces yo tengo que visualizar eso físicamente pues en mi PSOC para yo verlo, porque todo esto funciona, pero pues si no le doy que se visualice, pues no lo voy a poder ver.
Entonces lo que hacemos es, por medio de multiplexores, unos multiplexores pues demasiado robustos, aquí vamos a conectar nuestro multiplexor, digamos así, de 4 a 1, pero con cada canal de 24 bits. Entonces, ¿qué realizamos? Perdón, de 20, sí, realizamos en la conexión de A, lo llamamos carro A, que es CA, y en el canal B conectamos carro B, CB. En el canal C vamos a conectar todo el movimiento de la bola, y el canal D lo conectamos en 1. Al dejar este canal D en 1, físicamente en la PSOC, en las matrices, vamos a realizar el alumbrado de toda la columna 8, que la cual nos va a indicar la mitad del tablero. Y ese contador va a estar siempre habilitado. Vamos a tenerlo a una frecuencia de 180 Hz, en el cual pues me va a dejar pasar el canal A, B, C y D en diferentes instantes del tiempo. O sea, si el contador está en 00, pasamos el canal A; si está en 01, el canal B; si está en 10, el canal C; y si está en 11, el canal D. Y él vuelve a comenzar su conteo, gracias a que siempre está habilitado. Entonces le ponemos 180 Hz para que nosotros no alcancemos a percibir ese cambio, y para el ojo humano pues siempre esté encendido los 4 canales. Bueno, en este, como lo digo, tenemos conectadas la secuencia de las bolas, del movimiento de la bola, pero vamos a utilizar este MUX. Este MUX va a ser de 2 a 1, con cada canal con 24 conexiones, y esas dos conexiones vienen de las secuencias, de la secuencia 1 que ya se explicó y la secuencia 2 que ya se explicó. Para yo hacer como una conmutación entre secuencias, pues inicia el juego, damos inicio por medio de esta entrada. Eso es un pulsador físicamente por fuera, y si yo pulso, doy inicio a esta secuencia, ella termina y vuelve a empezar cuando y empieza cuando S1 me dé la orden de empezar la secuencia 2. La secuencia 2 finaliza, inicia la secuencia 1. Entonces lo que hacemos es que va a empezar secuencia 1, pase secuencia 2, pase secuencia 1, pase secuencia 2, así de manera indefinida, hasta que ocurra algo pues en el problema. Entonces lo que hacemos es que no implementamos las 6 secuencias que se diseñaron, gracias a que, bueno, acá la memoria de la PSOC en el proyecto se fue el 61%, pero llegamos al 70% y la PSOC no, el programa no nos transfería el programa a nuestra tarjeta. Entonces acá en esta parte lo que tenemos es los componentes para el movimiento de los carros. Ese lo utilizamos para el carro A y ese lo utilizamos para el carro B. Esta conexión viene directamente al bus del carro A y al bus del carro B del MUX, pero hay que recordar que acá solo contemplamos 8 bits. El resto de bits pues tienen que estar conectados a 0 o a 1 según corresponda. Entonces acá, por ejemplo, como me estoy moviendo sobre la columna, estoy haciendo un cambio de cátodo común. Por eso a la salida lo que hicimos fue negar, para que pues nos funcione correctamente. Y lo que hacemos es habilitar el común de la columna. El común de la columna 1, si miramos en la tabla, el común de la columna 1, que sería el pin 4, que esta va a ser el LED 11, vamos a tener pin 4, el LED 21, pin 4, entonces de ahí concluimos que nuestro común es el pin 4. Entonces el pin 4 tiene que estar ABCC. El resto de pines van a estar en 0 voltios, en 0 lógico o en 0 voltios. Y acá lo tenemos para el carro B. El común de la columna 16 pues va a ser el pin 9, que acá lo tomamos como el carro B, bit 9, y el resto pues van a estar en 0.
Esto lo hacemos pues para que no haya problema en el bus y todo funcione bien. Bueno, ya tenemos el movimiento de los carros, tenemos el movimiento de la bola y tenemos la multiplexación de, pues, de estos cuatro y la línea central. Ahí ya tenemos la multiplexación, o sea, hasta ahí va funcionando bien. Entonces otra cosa que se contempló fue la velocidad de las bolas. La velocidad de las bolas y la velocidad de los carros, la cual pues debe estar en sincronía. Entonces lo que hacemos es que por medio de esta lógica secuencial y combinacional, lo que implementamos es un inicio de velocidad a una velocidad baja, pasa un tiempo y cambiamos de velocidad a una velocidad más alta. Entonces lo cual lo logramos con este flip-flop tipo D. Cuando damos inicio, habilitamos el flip-flop y grabamos el 1, el cual se va a representar pues en esta salida. Si pasa eso, el 1 va a quedar grabado hasta que yo reinicie el sistema porque no tenemos un reset. Y este REL 180 es un reloj que utilizamos a una frecuencia de 180 Hz. Y acá esta negación lo que hacemos es que cuando no se haya pulsado pues el contador esté reseteado, por tanto vamos a mantenernos sobre la frecuencia 1. Utilizamos un contador de 4 bits conectado a una frecuencia de reloj de 1 Hz, lo cual hace que pues en cada conteo, en cada paso o un ciclo pues dure un segundo. Entonces lo que hacemos acá es que cuando ya se reconoce que llegamos a su conteo máximo, que va a ser igual al 15 en decimal, lo conectamos a este flip-flop SR, el cual va conectado con un reloj RS que está a una alta frecuencia y su reset va a estar en 0, gracias a que yo voy a cambiar la velocidad y ya no voy a realizar nada más. Entonces acá lo que hacemos es, está en 1, pasamos el 1 para acá y esta NOT pues va a estar en 0 en su salida y aquí vamos a tener un 1. Por tanto vamos a pasar de tener una velocidad de, una frecuencia de 8 Hz a una velocidad de 20 Hz, lo cual pues va a ocasionar que la velocidad cambie. Y bueno, entonces como vamos a decir que este va a ser nuestro nuevo reloj, entonces va a esta OR para que entre la frecuencia de 8 Hz o para que pase la frecuencia de 20 Hz y le vamos a llamar al reloj carro. El reloj carro lo llevamos a una OR, que la tengo por acá, perdón, a una AND, entonces la cual va a tener dos condiciones, que esté el reloj carro y que esté parar n. El parar n va a ser una condición de que cuando finaliza el juego pues ya no se va a mover nada. Ya muestro esa lógica para no confundir. La salida la llamamos reloj C y ese reloj C lo vamos a llevar tanto al movimiento de los carros, a la entrada de reloj, como a las secuencias. Reloj C y reloj C. Y aquí, ¿qué realizamos? Listo. Aquí ya tenemos las secuencias y el movimiento de los carros a la misma frecuencia. Entonces, para yo mostrar la secuencia 1, que va a ser donde va a iniciar el juego, pues tengo que tener el selector de este multiplexor en 0. ¿Cómo lo logro? Pues como no hay nada, él inicialmente va a estar en 0, entonces no tengo que hacer gran cosa. Pero cuando finaliza esta secuencia, tengo que pasar a la secuencia, a tener este selector en 1 para que se pueda visualizar la secuencia 2. Y lo que hacemos para visualizar la secuencia 2 es que cuando finaliza la secuencia 1, le enviamos a la S de este flip-flop un 1, por tanto en Q va a salir un 1. Y se va a visualizar la secuencia 2. Pero cuando finalice la secuencia 2, tiene que volver a empezar la secuencia 1, pero yo la tengo que visualizar. Entonces, cuando finaliza secuencia 2, lo que hago es que reseteo ese flip-flop y por tanto aquí va a salir un 0 y así voy a poder visualizar la salida de la secuencia 1.
hasta que finalice y se siga cumpliendo ese ciclo. Entonces va a secuencia 1, pasa a la 2, paso a la 1, paso a la 2, paso a la 1 y eso lo puedo visualizar. Entonces acá me va a salir o la secuencia 2 o la secuencia 1 y pues acá la voy a visualizar en la matriz. Otra cosa que se contempló pues fue el sonido, que va a ir indicado con un buzzer conectado a la salida de sonido que está en el pin 12.2 de la PSOC. Y lo que hacemos es llevarlo, o sea, revisar en qué escenarios se nos va a encender nos va a dar sonido. Entonces, lo hacemos cuando finalice la secuencia 1, va a sonar, y cuando finalice la secuencia 2 también va a sonar. Y va a sonar indefinidamente hasta que se oprima a parar. Entonces lo que seguimos es la parte del conteo de los puntos para los jugadores, lo cual se logra de la siguiente manera. Entonces yo sé que para marcar un punto al jugador contrario, entonces vamos a revisar la imagen. Veamos acá. El LED 41, cuando finalice esa secuencia, tiene que estar prendido por la parte del carro y por la parte de la secuencia. Si esto ocurre, pues no va a haber punto, sino porque el carro pues le pegó a la pelota. Entonces no va a haber punto para el jugador de este lado. Pero si el lado contrario, entonces tengo el carro ubicado en el 6-1, 7-1 y 8-1 y llegó la bola al LED 41, pues ahí sí hay gol, porque no pegó en el carro. Entonces lo que hacemos es que el LED 41, según la lógica pues que tengamos ahí, lo marcamos acá como su ubicación en el bit del bus. Decimos por ejemplo acá que si el carro 5, si en el carro A del bit 5 y S1 se encuentran en alto, pues va a marcar un gol A. El gol A va a ser el gol al jugador A, que va a ser el ubicado en el lado izquierdo de la matriz. Y por el lado contrario, si se cumple esta condición, voy a marcarle el gol a B. Y lo realizamos por medio de este contador. Este es un contador BCD. Un contador BCD, el cual pues también lo implementamos nosotros por medio de esta tabla de estados. Tenemos el contador BCD. Nombramos los estados del 0 al 9 en decimal. Empezamos en el 0 y terminamos en el 9. Lo que hacemos es que este contador pues va a ir incrementando o se va a quedar en su estado actual. Si la entrada es 0, quedamos en el estado actual, y si la entrada es 1, pasamos al estado siguiente. Bueno, esta lógica pues también la calculamos, y como son 4 de Q0 a Q3, pues vamos a utilizar 4 flip-flops. Bueno, ese contador internamente lo implementamos de esta manera, ya calculando pues las cosas que se necesitaban, y ya el contador pues cuenta de 0 a 9, y al llegar a 9 pues vuelve a iniciar. Entonces pasamos acá al contador. Tenemos acá este componente, el cual ya se conoce de laboratorios pasados, y lo tenemos en el contador de visualización dinámica, el cual pues va internamente a una frecuencia de 200 Hz, y lo que hace es realizarme la conmutación para pasar el canal A, canal B, el canal C y el canal D, y habilitarme los comunes que tenemos para activar las unidades, las decenas, las centenas y los bits. En este proyecto pues vamos a utilizar las unidades para indicar la puntuación del jugador B, y vamos a utilizar las centenas para indicar la puntuación del jugador A. Las decenas y el mil de los 7 segmentos van a estar en 1 lógico, para que estén siempre apagados. O sea, para yo solo poder ver prendidos las unidades y las centenas.
Entonces, como acá lo que necesitamos hacer es prender o pues visualizar lo que me esté contando este contador BCD, que lo conectamos al canal A y al canal C de ese multiplexor de 16 a 4 y seguidamente a un componente que 7 segmentos cada común, pues para poder visualizarlo. Ya esa es la parte del conteo. Lo que hacemos es que cuando el conteo, acá estos cables que marcamos acá, cuando el conteo llega a su máximo, el cual va a ser, pues, el conteo máximo va a ser cuando alguno de los dos contadores llegue a 9, acá está con esta lógica, jugador A, jugador B, estas son las puntuaciones, cuando la puntuación de alguno de estos dos jugadores llega a 9, lo hacemos con esta OR, lo que hacemos es resetear, perdón, no resetear, sino finalizar el juego, o sea, va a quedar la pantalla congelada por medio de este flip-float SR. Cuando acá entramos un 1, pues acá parar se va a colocar en alto, nunca lo vamos a resetear y por tanto pues el juego pues se va a detener. Y vamos a pasar a la siguiente hoja del top design, en la cual pues vamos a realizar que cuando esté parar, entramos acá a este MUX. Este bus viene del MUX anterior que tenemos acá, de este MUX. La salida, si la conectamos a la entrada de este otro MUX. Y este otro MUX viene conectado a un MUX de 192 a 24, el cual pues fue diseñado para realizar la visualización de la palabra fin, la cual se logra pues acá prendiendo estos LED. Lo que hicimos fue mirar qué es lo que va a aprender, mejor dicho, que para saber qué necesito multiplexar. Entonces en el caso 1 vamos a prender toda esta hilera. Esta hilera pues la podemos prender con solo una combinación, no tenemos que multiplexar, al igual que el caso 2, al igual que el caso 3, al igual que el caso 4 y así hasta el caso 8. Entonces como son 8 casos, voy a necesitar un MUX de 8 a 1, pero con cada canal, como ya se ha dicho, pues de 24 bits. Entonces lo que hacemos es que en el caso 1 vamos a prender estos LED. Estos LED los prendo con el común de columnas, que va a ser el A7, y el común de filas, que van a ser estos comunes los que voy a utilizar. Estos son 5 comunes. El resto de comunes, los que quedan sobrando, pues los vamos a colocar, como ya se sabe, a 1 lógico, para que no se prendan LED que no se tienen que prender. Y así lo hacemos para cada uno de los casos. Evaluamos según la tabla que ya se mostró, que tengo que conectar a BCC y que tengo que conectar a tierra, o que tengo que conectar con un 1 lógico, o que tengo que conectar con un 0 lógico. Ahí vamos mirando. Entonces lo que se realizó fue para cada uno de estos casos se creó una componente y por ejemplo vamos a revisarla el caso 1. Entonces la componente pues va a ser algo muy básico, lo cual solo va a tener una salida, va a ser un componente con solo una salida, no va a tener entrada, porque siempre va a tener que estar mostrando lo mismo. Si yo siempre estoy enviando la misma información, ¿para qué la necesito cambiar? Pues para cambiar algo necesito hacerlo desde otra cosa, pues que va a ser la entrada. Entonces acá lo que tengo es caso 1, va a tener una salida configurada en bus de 24 a 1. Y lo que hacemos acá es replicar la información que realizamos en la tabla. Entonces acá tengo en la tabla el caso 1, por ejemplo, que es el que estamos revisando. En 1 lógico tengo que dejar el pin 7. Entonces yo busco acá pin 7, que va a ser el bit 7 del bus, conectado a 1. Listo. El pin 3, 21, 14 y 20 conectado a 0. Pin 3, 0. Pin 5, pin 2. Bueno, esos pines están todos a 0. Y los unos que se ven acá son los unos que restan de los comunes de filas. O sea, si yo no pongo esos comunes de filas en 0, lo que va a pasar es que se me va a prender el 14, se me va a prender el 74 y se me va a prender el 84. Se va a prender toda la columna. Y pues si prendo toda la columna, pues no cumplo con lo que está acá en la imagen. Entonces acá, para que se vea como un poquito más claro, esta imagen debe estar por acá. Si acá está la imagen de fin y aquí están los casos que se tuvieron en cuenta para la multiplexación que se debe realizar.
Entonces como es son 8 casos, pues necesitamos un multiplexor de 8 a 1, pues el cual es demasiado robusto, gracias a que cada canal pues es de 24, tiene 24 cablecitos ahí metidos. Entonces esto es lo que hacemos. Y para realizar la multiplexación de este MUX, pues como es de 8 a 1, pues necesito 3 selectores. Entonces lo conectamos a un contador de 3 bits, conectado con una frecuencia de reloj de 1 kHz, el cual pues ya como esta frecuencia es bastante alta, pues no nos va a permitir ver el cambio que se le hace al realizar esa multiplexación y que se escriba la letra fin en este MUX. O sea, acá lo tenemos siempre habilitado, nunca lo vamos a resetear, siempre va a estar funcionando. Y este se va a poder visualizar ya en las salidas cuando hayamos dado parar en el sistema. O sea, ya cuando alguno de los dos jugadores haya completado la puntuación de 9. Si alguno de los dos jugadores completó la puntuación de 9, pues vamos a poder visualizar en esta salida lo que viene del MUX de 192 a 24. Y por tanto, pues acá va a estar fin. Va a estar fin y va a estar sonando el buzzer indefinidamente. Ya ahí sí nos toca es reiniciar el sistema, pero no tenemos botón de reset, sino apagando y prendiendo. Bueno, este fue el funcionamiento ya de la implementación en PSOC, en el programa. Bueno, pues como pudimos darnos cuenta, no utilizamos ninguna componente por código Verilog. Todo, absolutamente todo lo implementamos aplicando lo visto en clase y aplicando pues lógica combinacional y secuencial por medio de flip-flops y solo con puertas. No utilizamos, pues ya vuelvo a recalcar que no, nada de código, y pues ese era como la finalidad de este proyecto. Bueno, eso es todo, el funcionamiento. A continuación pues vamos a ver el video. Voy a explicar un poco más ahí en la PSOC por si alguno se anima a implementar esto. Entonces voy a mostrar ya como tal qué fue lo que se logró. Aquí para que miren cómo están configuradas bien las entradas y las salidas de la PSOC. Ya eso es lo que conectamos. Entonces lo que es A, B, C, D hasta la G son los pines del 7 segmentos. Tenemos acá conectado también las unidades, las decenas, las centenas y los miles de 7 segmentos. Ahí están como UNI, DEC, SEC, CEN y 1000. Lo que me dice acá arriba carro A, pues va a ser el pulsador de arriba carro A, abajo carro B, arriba carro A, arriba carro B, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces acá seguimos mirando los pines. Lo que hice del pin 1 al pin 24 son los que se toman en las tablas como el A1 al A24, y pues son los pines que están conectados de la matriz. Está el sonido que se va a conectar el buzzer, y por ahí está el botón de inicio. Acá, vale. Aquí está el botón de inicio. Eso es todo lo que se necesita. Algo importante es que acá está contemplado que las entradas, los pines que están funcionando como entrada, por ejemplo el carro A, perdón, con el carro A no, sino arriba carro A, arriba carro B y arriba carro... Bueno, esos pines acá los configuramos en pull up, gracias a que utilizamos pues, pulsadores normalmente abiertos. Y pues ya eso es todo. Vamos a pasar a ver la otra parte. Aquí ya lo que tenemos pues, es la implementación del circuito ya como tal en PSOC. Entonces pues empezaré pues mostrando acá las dos matrices. Tenemos pues la PSOC, los 7 segmentos para la visualización de la puntuación de los jugadores, los pulsadores para el carro A, pulsadores para el carro B. Los que están hacia la izquierda pues van a hacer el movimiento hacia arriba, y los que están hacia la derecha el movimiento hacia abajo. Como primera implementación lo que vamos a hacer pues es energizar el sistema. Y tenemos acá el buzzer y el pulsador de inicio. Entonces acá como podemos ver el tablero pues inicialmente vemos el carro A,
y el carro B y la línea de mitad. Lo que va a pasar pues cuando yo pulse el pulsador de inicio es que va a iniciar el sistema botando la bola. La bola pues va a empezar a moverse por el tablero. Bueno, pues como ya se sabe, se implementaron solo dos secuencias, entonces vamos a tener como siempre solo dos caminos por donde va a correr la bola. Cada vez que la bola llegue a los extremos o a tocar alguno de los carros, pues va a sonar el buzzer. Y cuando se realice puntuación tanto para A como para B, pues se va a poder visualizar en estos 7 segmentos. Entonces vamos a mirar el movimiento de los carros, movimiento hacia arriba del carro A, movimiento hacia abajo del carro A, movimiento hacia arriba del carro B, movimiento hacia abajo del carro B. Como podemos ver, pues inicialmente la velocidad es baja, la cual pues configuramos a una velocidad de 8 Hz, y pues ahora pues vamos a dar inicio al sistema. Entonces vamos a iniciar el juego. Como es el juego, entonces como podemos ver, la secuencia pues siempre va de un lado y se vuelve para el otro, y bueno, ahí se cumple secuencia 1. Esta es la secuencia 2, y ahora pues aumentó la velocidad, que ya aumenta una velocidad que aumentamos la frecuencia a 20 Hz, entonces por tanto pues la velocidad va a aumentar un poco. Entonces si yo quiero, bueno, empezamos a jugar. Entonces ahí se van marcando los puntos, y pues el juego funciona correctamente. Entonces aquí vamos a llegar a la puntuación de 9. Ya finaliza el juego, y para volver a las condiciones iniciales, entonces tengo que desenergizar. Por ejemplo, pues acá ganó el jugador que está al lado B. Ahí volvimos a iniciar el sistema porque pues moví la energización, y podemos volver a iniciar. Entonces aquí me puedo empezar a mover, me muevo, espero a que comience a que aumente la velocidad, que eso pasa después de un tiempo. Entonces ahí aumentó la velocidad, y ya podemos dejar a que el juego finalice. Entonces ya, como podemos ver, se termina con la letra fin, con la palabra fin. Ya eso es todo. Con respecto a la configuración de los pines, pues tengo algo importante que decir. Listo, esta configuración de pines pues se hizo gracias a acá la matriz. Entonces tengo la matriz. Aquí empezamos con el pin 1 al pin 8 de la primera matriz. Esta es la parte de la referencia. Entonces cuando decíamos que la referencia queda mirando hacia abajo, pues nos referimos a que si la vemos así, el hacia abajo es hacia acá. Este es mi abajo y este es mi arriba. Contamos de 1 a 8 y de 9 a 16. Los pines, físicamente en la PSO, que os decía en los documentos y pues en el blog, que los contamos de izquierda a derecha, que empezamos con el pin 1, terminamos con este cable en el pin 22. Estos dos naranjas va a ser el 23 y el 24, y ahí hasta ahí va solo la conexión de las dos matrices. Por acá realizamos la conexión para los pulsadores normalmente abiertos que utilizamos para el movimiento de los carros y para el inicio. Acá tenemos el buzzer, y acá tenemos los 7 segmentos. Listo, eso fue todo. Este fue todo el proyecto. Espero pues hayan visto todo el video y lo hayan entendido. Vamos a dejar adjunto un link pues donde se encontrará el blog, y vamos a dejar la información de las tablas para que la persona que pues desee implementar el proyecto pues lo haga sin ningún problema desde PSOC 5LP.